Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, saludos igual a los hermanos en la iglesia en Villahermosa. Me da mucho gusto que el Señor nos permita esta buena oportunidad para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. En este domingo, día del Señor, en esta mañana, vamos a comenzar orando juntos a nuestro amado Dios para que sea Él quien nos dé todo el entendimiento y sabiduría. ¿Oramos juntos, hermanos? Amado Señor nuestro, te damos muchísimas gracias de que nos has permitido el gran regalo de la vida eterna por medio de la sangre de Cristo. En las iglesias de Ciudad del Carmen y de Villahermosa, de verdad se está predicando muy fuerte tu palabra. Tú estás ocupando a los hermanos y ellos están invitando con un corazón bien ardiente y tú les respondes abriendo el corazón de sus invitados para que puedan participar. Gracias por la vida de cada uno de ellos que han recibido el regalo tan grande y quieren compartir este mismo regalo y esta misma gracia que han recibido. La verdad es que al llevar la vida cristiana, también pasamos muchas dificultades, problemas y derramamos muchas lágrimas. Por eso ayúdanos a recordar tu amor tan grande, ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros, que por medio de la palabra de hoy el Espíritu Santo guíe los labios del predicador para que pueda decir bien el mensaje de la palabra y que también el Espíritu Santo abra el corazón de todos los oyentes para que la podamos poner por obra. Consuélanos, fortalécenos y si es necesario, repréndenos por medio de tu palabra y también anima el corazón de cada uno de los amados hermanos. Pedimos también que aquellos que están enfermos o tienen una dificultad, que la palabra tuya siempre les dé toda la fuerza para seguir llevando bien su vida cristiana. Todo esto lo pedimos y lo encomendamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias, el libro de Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. En el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 al 2. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 al 2. Lo leemos juntos, hermanos, por favor, leemos juntos este par de versículos. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Aprender de la vida de los reyes también es sumamente importante por una razón. El libro del Apocalipsis, capítulo 1, también está diciendo, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Quiere decir, al aprender de la vida de los reyes, nosotros podemos llevarnos una grandísima lección de la vida cristiana. Entonces, al ver los reyes que no fueron buenos delante de Dios, al meditar la vida de ellos, nos ayuda a no cometer los errores que ellos han cometido. Al contrario, al ver la vida de los reyes, el cual la definición, la conclusión de su vida es esta: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hay que poner mucha atención a la vida de esos reyes, porque el Señor quiere que imitemos la vida de ellos. Primero, vamos a ver como el trasfondo histórico para poder entender bien de esta parte. En un principio no había reyes en Israel, ¿verdad? Solamente había jueces, porque el verdadero rey era el Señor. Pero los israelitas, ellos querían un rey físico, un rey carnal. Entonces se les permitió al rey Saúl.
quien fue el primer rey de Israel. Este rey Saúl ha fallado, entonces es desechado y Dios levanta a David. Entonces Dios ha levantado a David y David se convirtió como el estándar de los buenos reyes. Por eso es que cuando más adelante los reyes fueron buenos, la Biblia lo compara con David, su padre. Quiere decir que David llevó la vida tan buena que se hizo como un estándar de la vida de todos los reyes. Este David conquistó muchísimos territorios, hizo lo bueno delante de Dios y en la época de su reinado a esto se le conoce como la época de oro de Israel, donde ellos recibieron muchísima bendición de Dios. Este rey David empieza bien, se tropieza, pero se levanta y concluye muy bien su reinado. Entonces él fallece, pero en el trono se queda su hijo Salomón. Por orden de Dios, se queda su hijo Salomón, quien llegó a ser el hombre más sabio. Entonces, a diferencia del rey David, que había tenido mucha guerra en su reinado, Salomón tuvo muchísima paz. Se convirtió en el hombre más sabio de todos, pero tuvo un problema muy grande. Era muy enamoradizo, ¿sí? Tuvo 1000 esposas, tuvo 1000 mujeres, ¿sí? Tuvo 1000 mujeres, entonces ellas como pervirtieron su corazón. Entonces el hombre más sabio del mundo se convirtió como en el hombre más loco. Empezó a adorar ídolos, empezó a adorar a otros dioses. Aunque Dios le ha reprendido, él no quiso hacer caso y terminó mal su reinado. Entonces, como este rey se había pervertido y al mismo tiempo Israel también, el Señor les dio una disciplina, dividió al país en dos partes. Por eso, después del reinado de Salomón, ahora el país es dividido en dos partes, Israel del norte y Judá del sur. Entonces, ahora ya son dos. Para gobernar Judá del sur, Dios, por su grande misericordia, deja que el linaje de David lo siga gobernando. Pero para Israel del norte, Dios levanta a un hombre llamado Jeroboam, el cual era muy fiel y era muy bueno en la guerra. Sin embargo, Jeroboam se pervierte y entonces Dios le disciplina. Y entonces aquí empieza a ver algo. Ahora el reino que era uno, que era Israel, ahora ya son dos. Por la disciplina que Dios le ha dado a Salomón, ahora son dos. Israel del norte, Judá del sur. Entonces, hermanos, es ahí cuando uno, si se da cuenta en todos los reyes que gobernaron Israel del norte, no salió ni uno bueno. No salió ni uno que fuera agradable delante de Dios. En el caso de Judá del sur, hubo algunos que no eran buenos, pero hubo otros que sí eran buenos, como en el caso de Ezequías. Entonces, aquí, habiendo dos reinos, es cuando Dios, al ver que estos dos están mal, al ver que tanto Israel del norte como Judá del sur están pervirtiéndose en sus pecados, Dios permite que un imperio tome muchísimo poder. Este imperio se llamó Asiria. La verdad es que el imperio asirio era muy temido, no porque fuera muy fuerte, sino porque ellos eran muy crueles. Cuando agarraban a los cautivos, a los prisioneros, los torturaban muchísimo. Entonces, este imperio asirio destacaba por su crueldad para imponer miedo ante otros reinos. Por eso todo el mundo le tenía mucho miedo a los asirios. Israel del norte fue advertido muchas veces por Dios, pero ellos no hicieron caso. Entonces, en el año 722 antes de Cristo, Asiria destruye a Israel del norte. Dios permite que su pueblo, la parte de su pueblo, Israel del norte, sea destruido por este imperio tan cruel. Aunque este Israel del norte se quiso rebelar, pero este nunca pudo ganarle. Hermanos, esto es un dato muy importante porque lo vamos a tener que recordar en un rato de la predicación. Fue Asiria a quien todos le temían, nadie quería enfrentarse con ellos, pero Dios lo levantó para castigar a Israel del norte. Entonces, este Israel del norte fue despedazado,
fueron llevados los prisioneros, pero luego ellos volvieron, pero se mezclaron con la gente que había ahí y mezclaron sus culturas y sus ideas y de ahí salieron los famosos samaritanos. Entonces de ahí han salido ellos. Cuando Israel del norte es reprendido, hermanos, Judá del sur, en ese momento, no se sabe con mucha exactitud si era el tiempo final del rey Acaz o ya era el tiempo inicial del rey Ezequías. No se sabe con exactitud, pero fue en ese tiempo en Judá del sur. Sin embargo, cuando Judá del sur ve cómo Israel del norte es destruido por Asiria, ellos cambian su corazón. Y es cuando es el turno del rey Ezequías de gobernar. Entonces, este rey se da cuenta de algo. Estaban en medio de un grande pecado y así como Dios castigó a Israel del norte, también se le puede castigar incluso aún más duro a Judá del sur, porque ya Dios le había dado una grande advertencia con los vecinos de Israel del norte. Entonces es cuando ellos, al ver esta situación en manos del rey Ezequías, ellos cambian totalmente su corazón y se dedican a buscar del Señor. Por eso es que Segunda de Crónicas, capítulo 29, comienza de esta parte diciendo, este rey Ezequías en el versículo 2 fue recto ante los ojos de Jehová. Entonces hoy vamos a aprender algunas cosas de la vida del rey Ezequías. Lo primero, versículo 3 al 6. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 3 al 6, yo lo leo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Esta fue la primera grande obra que ha hecho Ezequías. Está diciendo, se ha dado cuenta del pecado tan grande en el que estaban ellos, se ha alejado, ha incitado a los levitas, debemos santificarnos, pero la parte bien importante en el versículo 3 dice así, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Cuál es la casa de Jehová? Templo de Dios, ¿no? Es el templo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el templo de Dios? Cada uno de los que han recibido la salvación. Entonces, abrió las puertas de la casa, abrió las puertas. Vamos a marcarlo aquí, hermanos, porque estaremos regresando y vamos a buscar el libro del Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Lo leemos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Los que han nacido de nuevo, los que han recibido la salvación, entendieron algo por medio de la fe. Cristo me ha perdonado todos mis pecados por medio de su sangre. Es algo que los salvos han entendido, aceptaron esta verdad por medio de la fe, pero hay algo que nosotros debemos entender bien. Aún habiendo recibido la salvación,
aún teniendo la fe adecuada delante de Dios, de haber entendido esta gracia, los salvos llevan su vida bien, perfecta, sin equivocaciones. No es así. Nos puede pasar como Judá del Sur. Judá del Sur es el pueblo de Dios totalmente, pero ellos cayeron en unos pecados muy grandes. Entonces, también los salvos, lamentablemente, hermanos, por nuestra culpa, por nuestra debilidad, por nuestra inmadurez, también caemos en pecados, en equivocaciones muy graves. También uno puede caer en desánimos muy graves. Uno puede caer en el hoyo de la amargura. Esto no quita el hecho de que pueda ir al cielo porque ha recibido la salvación, pero sí quita el hecho de que ya no es la misma comunión con Dios, de que ya no es la misma relación. Y poco a poco mi corazón se empieza a amargar, se empieza a entristecer, le empieza a parecer muy pesada la vida y ya no quiere continuar. Ese es el ejemplo de cómo Judá del Sur estaba en medio del pecado, propiamente con el rey Acaz. ¿Quién fue el rey Acaz? Padre del rey Ezequías, de quien nosotros estamos aprendiendo. El rey Acaz llevó la vida pésima delante de Dios y entonces echó en un hoyo de amargura a todo Judá del Sur. Sin embargo, Ezequías se dio cuenta de esto. Hemos cometido un pecado muy grave y entonces Ezequías abrió las puertas de la casa de Jehová. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor por medio de esta lección? Es cierto, el salvo cuando puede caer en esta equivocación, puede caer en esta depresión, puede caer en esta amargura, puede caer en esta pesadez, eso es totalmente cierto. Pero ¿qué es lo único que tiene que hacer? Debe reconocer su falla y luego tiene que abrir la puerta. Aquí está diciendo, ¿verdad? Versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa yo estoy a la puerta y llamo? Lo primero significa la comunión se ha perdido. La comunión con el Señor se ha perdido por medio de esta cosa que está pasando, por medio de este pecado, por medio de esta caída, de este desánimo. La comunión con Dios ya se perdió, ya se acabó. Pero aquí hay una muestra de infidelidad nuestra y una muestra de fidelidad de el Señor, que el Señor se quedó a la puerta. Aún nosotros lo corrimos, pero Él se quedó en la puerta. ¿Y qué está haciendo? Llamando, ¿no? Ábreme, ábreme. ¿Qué significa esto? Dice, y llamo, he aquí, que yo estoy a la puerta y llamo. Tiene la oportunidad de corregir su vida. Ese y llamo significa Dios, el Señor le está dando la oportunidad de salir de esa caída, le está dando la oportunidad de salir de ese pecado, le está dando de verdad la grande oportunidad de volver a reavivar su corazón. Pero hay una condición para que el Señor pueda hacer eso. Si alguno oye mi voz, sí, abre la puerta. Hermanos, oír voz del Señor es cierto. Escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia es cierto. Pero, y abre la puerta. Y abre la puerta. ¿Esto qué significa, hermanos? Tomar la decisión. Tomar la decisión de verdad querer recibir el apoyo del Señor. De verdad querer salir de este hoyo de amargura. Eso, hermanos, es algo bien importante. El Señor está llamando a la puerta, pero uno tiene que abrirle, debe tomar la decisión de abrir. Quiere decir, uno debe tomar la determinación en su vida de verdad con todo el corazón querer salir de este agujero, de verdad querer salir de esta equivocación. Y entonces está diciendo, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto significa la comunión restaurada, la comunión íntima con el Señor que se ha restaurado. Hermanos, debemos pensar bien en esta parte. Es cierto, Dios reprendió y castigó muy fuerte a Israel del norte. ¿Cierto o no? Dios estaba enojado con ellos. ¿Cierto o no? Pero ¿qué era más grande que el enojo de Dios? Su
tristeza, su tristeza. Hermanos, si el Señor hubiera tenido solamente enojo, directamente los habría castigado. Pero antes el Señor les enviaba profetas, profetas. ¿Qué significaba ese profeta? Yo estoy a la puerta y llamo. Solamente tiene que aceptar el mensaje de ese profeta, humillarse delante de Dios y va a restaurarse su comunión. Eso parece muy difícil, parece que no lo es, pero el corazón de los hombres tiende a ser tan necio que aman las cadenas de la amargura, lloran por ellas, pero al mismo tiempo las aman porque no quiere salir de ahí. Un ojo llora con su pecado y el otro llora de alegría de tenerlo ahí junto. En ese momento, claro que a Dios le produce enojo, pero sobre todo eso le produce más tristeza, le produce más lástima y todo eso. Al final, Dios es justo, por eso ha disciplinado muy fuerte, ha castigado terriblemente a Israel del norte. Judá del sur, ellos estaban cometiendo la misma equivocación que Israel del norte. Con el rey Acaz no había una diferencia entre ambos porque cometían los mismos pecados y abominaciones. Pero cuando llegó el rey Ezequías con Judá del sur, este reconoció su error, abrió las puertas y entonces aquí Dios le ha prosperado. Hermanos, es una grandísima lección para nosotros. Cuando uno sabe que el Señor, a pesar de que yo le he fallado, pero el Señor de verdad ahí seguirá, uno puede pensarlo, es cierto, yo soy salvo, pero he fallado tanto, de verdad, he cometido tantas equivocaciones, de verdad el Señor ahí me seguirá esperando o ya se habrá cansado de mí, o ya se habrá hartado de mí, o ya mejor me ignora y ya mejor me hace a un lado, ya no quiere saber de mí. Eso, hermanos, es algo que los salvos debemos aclarar. Vamos a buscar el libro de Malaquías. Si es difícil encontrar Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, puede ir a San Mateo y solo el libro que está atrás. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, antes del libro de Mateo, ¿verdad? Antes del libro de Mateo, Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, algo bien importante de Dios es su paciencia y su inmutabilidad. Hermanos, algo bien importante de aprender es esto. Se dice que en una conferencia, un ateo, para demostrar que Dios no existe, él dijo esto: por 5 minutos voy a blasfemar del nombre de Dios. Le voy a decir las peores groserías directamente a Dios. Y 5 minutos sin parar, muchas groserías. Acabaron los 5 minutos y él dijo: yo sigo vivo. Es la prueba de que Dios no existe. Sin embargo, un reportero se levantó y le dijo: ¿usted cree que Dios podría tener solo 5 minutos de paciencia? ¿Con solo 5 minutos de paciencia podría ser el Dios? No es así, sino Dios está bien lleno de la paciencia y espera y soporta, espera y soporta. Pensémoslo bien, cuando nosotros no habíamos recibido la salvación, ¿cuántos pecados nos soportó el Señor? ¿Cuántas equivocaciones nos soportó? Nos esperó con tanta paciencia hasta el día en que nosotros de verdad lo conociéramos y nuestra vida cambió. Sin embargo, cuando hemos vuelto a caer en alguna equivocación, error o desánimo, entonces el Señor dirá: ¿ya me hartaste? No es así. Su paciencia se hará más grande todavía. Es cierto, antes de ser salvos, el Señor nos amó, pero después de ser salvos, el Señor nos ama todavía muchísimo más. Entonces quiere decir, su paciencia es más
grande. Hermanos, por esta razón, Dios no cambia. Por eso dice, no han sido consumidos porque el Señor no cambia. Es inmutable, hermanos. Algo bien importante es esto. ¿Qué es algo inmutable del Señor? La sangre de Cristo, lo cual eso nunca podría ser alterado. Jamás podría deshacerse de ese pacto. Sin embargo, en la vida cristiana, cuando estamos en medio de alguna caída, lo único que se rompe es la comunión con el Señor. Sin embargo, debemos pensar bien esta parte. Un maestro se puede hartar de sus alumnos, ¿no? Si el alumno no se calla, está habla, el maestro se tiene que hartar. Un jefe se puede hartar de su trabajador, ¿sí o no? Si este trabajador lo arruina en cada momento, se va a hartar y lo va a echar. Una madre se puede desesperar con sus hijos, pero se puede hartar de la vida de ellos. Ojalá ya murieras, ¿no? Porque ya me tienes harto. Nadie podría decir así. ¿Cuál es la diferencia? El amor, el lazo que ahí hay. Es lo mismo. Una madre, no digo que al 100% lamentablemente, pero en promedio una madre, ¿cuánto ama a sus hijos al grado de dar la vida por ellos? Entonces, comparemos que el amor de una madre es como la luz de una vela y el amor de Dios es como la luz del sol. Entonces, ¿cuánto amor y cuánta paciencia de verdad el Señor nos estará teniendo? Pero algo bien importante es que el Señor gradualmente empieza a permitir la disciplina. Hermanos, a Israel del norte directamente le habría llegado a Siria. No, antes Dios les advirtió que ellos ya venían. Aún así, Israel del norte no cambió y entonces han recibido esto. La disciplina del Señor siempre viene gradualmente, gradualmente. Primero el Señor toca y llama, pero no muy fuerte. Ábreme. ¿Eso qué significa? Es la palabra que el Señor nos envía. Luego, uno no abre, el Señor toca más fuerte, ¿no? Más fuerte es el regaño y la disciplina. Pero si uno no abre la puerta, no hay otro remedio. Dios es justo y tiene que disciplinarnos muy fuerte. Les hago una pregunta. ¿Sería como sabio decir, no importa, está bien que el Señor me discipline? ¿Qué piensa? ¿Eso sería sabio? ¿Le gustaría experimentar un verdadero azote del Señor? Imposible. Hemos visto cómo fue el azote del Señor con el rey David. Le mató a su hijo, ¿no? ¿Cómo han sido los azotes para Sansón? Le sacó los ojos. De verdad, el azote del Señor es sumamente doloroso porque tiene que humillar hasta al máximo a una persona. Los hermanos de Carmen o de Villa, podemos decir así, ¿está bien si el Señor me disciplina? Eso jamás, eso jamás. Los salvos nunca deben tener temor del infierno, pero sí debemos tener temor de la vara del Señor y de su azote. Entonces, esta es la oportunidad que el Señor nos da para que nosotros podamos volver a tener la comunión íntima con Él. Esta fue la primera virtud que ha hecho el rey Ezequías. Por eso, él abrió las puertas, él arregló las cosas que estaban mal ahí adentro y entonces tomó la decisión de, ahora vamos a servir bien al Señor. Vamos a regresar, hermanos, a nuestro texto principal en el libro de Segunda de Crónicas 29. Versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 5 al 6. Yo lo voy a leer. Del 5 al 6 yo lo leo. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas.
Esto es el hecho de reconocer la equivocación en la que estaban ellos. Y el versículo 5 es el hecho de haber tomado la buena decisión, de haber tomado la determinación de corregir ese error y levantarse, de corregir ese error y levantarse. Hermanos, por eso, ¿por qué muchos salvos no pueden levantarse de ese pecado? ¿Ha experimentado esto? Está en medio de un hoyo o de pecado o de amargura y quiere, pero no puede. No sé, ha experimentado eso. Quiere de verdad, pero no puede. ¿Por qué? Hermanos, porque nuestro corazón no tiene la seguridad de saber si Dios me está esperando o no. Por eso es importante aclarar esto. ¿Usted qué cree? Cuando Satanás ataca, ¿cuál es su estrategia? Primero nos incita, porque él no obliga a pecar, ¿verdad? Él solamente incita y es uno el que toma esa decisión. Entonces él incita, toma esto, haz esto, así, así. Entonces uno lo agarra. Y cuando uno lo agarra, ahora Satanás acusa. Ya Dios no te quiere. Ya Dios no te dará otra oportunidad. Ese es su trabajo. Por eso se le llama el acusador, porque incita y luego acusa. Y nuestras conciencias escuchan esos gritos de acusaciones que Satanás nos hace delante de Dios. Oye, ¿tú cómo puedes seguir yendo a la iglesia? Oye, ¿cómo puedes seguir leyendo la Biblia si tú eres como un inmundo, tú eres como un gusano así? Entonces, por eso el salvo quiere, pero no puede porque sigue escuchando esas acusaciones. Su conciencia sigue escuchando esos gritos de Satanás, que uno quiere abrir la Biblia, pero escucha el grito de Satanás que le dice, ¿cómo te atreves a leerla si eres un miserable pecador y traidor y todo eso? Uno quiere ir a la iglesia, pero viene con desánimo porque escucha los gritos del diablo que le dicen, eres el mayor hipócrita que puede haber, haciendo todo esto, así quieres ir y todo así. Entonces, en ese momento, por eso el salvo experimenta esto. Sí quiero, pero no puedo. Así me siento como un reo, me siento como un esclavo. En ese momento, su corazón debe confirmar esta grande verdad, que Dios siempre lo está esperando, que el corazón del Señor no cambió. Si nuestro corazón entiende eso, es que de verdad el Señor me está esperando. Solamente quiere que deje esto y vuelva con un corazón así. Es lo único. Entonces eso va a fortalecer bien nuestro corazón. Hermanos, vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 11. Está un poquito más adelante, ¿no? El libro de Job, capítulo 11, versículo 14. Job, capítulo 11, versículo 14 al 18. Lo voy a leer yo. Job, capítulo 11, versículo 14 al 18. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurecieres, será como la mañana. Versículo 18, lo leemos juntos, por favor, hermanos. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Entonces, para tener confianza en el versículo 18, ¿qué hay que hacer primero? Lo del versículo 14. Si hay alguna iniquidad, solo déjala. Y el Señor mismo nos dará la confianza en el corazón. Hermanos, por eso uno debe entender, el corazón de Dios no ha cambiado. El que cambió fue el mío. Entonces yo debo preocuparme por mi propio corazón, no por el corazón de Dios, porque ese no cambia. Entonces solo debo preocuparme por mi propio corazón. ¿Cuál es el corazón y deseo del Señor? Deja esa iniquidad, déjala y ya, no pasa nada. Déjala y ya, y todo eso. Entonces, en ese momento, hermanos, el Señor con los brazos abiertos nos vuelve a
recibir, para tener otra vez la comunión con Él. Ese amor entre los hombres no existe, ¿verdad? Eso solo es el grande amor de Dios hacia las personas que han recibido la salvación. Por eso está diciendo en el versículo 17, la vida te será más clara que el mediodía, más claro. De verdad, cuando uno deja eso y de verdad se vuelve con todo su corazón al Señor, todo lo empieza a ver bien claro. Puede ver de más claro el amor del Señor. Puede haber bien claro, hermanos, esa parte de Dios que no cambia. Es cierto, vamos a buscar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 15. Por esta razón, el corazón de Dios no cambia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 15. Yo lo voy a leer, hermanos. Yo leo el versículo 14 y juntos leemos el versículo 15, por favor, hermanos. Segunda de Crónicas 7, 14 al 15. Yo el 14 y juntos el 15. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Este lugar está hablando del templo de Dios. Es cierto, por eso en ese tiempo ellos tenían que ir al templo y todo esto. Pero en el Nuevo Testamento, especialmente el libro de San Juan, este lugar, ¿de quién está hablando? De Cristo. Entonces, el templo era una sombra de lo que Cristo vendría a hacer. Entonces, los que ya nuestros pecados, como fueron cubiertos, los que ya hemos recibido la salvación, por eso este mismo pacto sigue ahora con nosotros, pero ya no teniendo en cuenta el templo, sino teniendo en cuenta la sangre de Cristo, teniendo en cuenta al Señor. Por eso dice, versículo 15, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hermanos, quiere decir, cuando nosotros de verdad, con todo el corazón, queremos salir de esto, nos humillamos delante del Señor por la sangre de Cristo que se ha derramado por nosotros, por haber aceptado eso por la fe, está diciendo el Señor, estarán atentos mis ojos y atentos mis oídos. Quiere decir, el Señor no se ha hartado, no se ha desesperado. Entonces, si el Señor todavía no nos envía disciplina, estoy en medio de esto, o ya me envió gradualmente una disciplina o todo esto, es el tiempo de humillarse. No debe uno dejarlo pasar más, porque el azote se puede volver más duro. Entonces, está diciendo, uno, hermanos, debe humillarse. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscar en mí rostro y buscar en mi rostro, hermanos, algo bien importantísimo es esto, el hecho de regresar a la iglesia con un buen corazón, el hecho de permanecer en la iglesia con un gran corazón. Hermanos, eso es vital para poder humillarse delante de Dios y recibir toda la fuerza para vencer este pecado. Pero primero nuestro corazón necesita tener esta confianza. El Señor me sigue llamando. El Señor ahí está a la puerta, está llamando. Solamente yo debo abrir. Solamente yo de verdad debo abrir esta puerta. Debo aceptar esa gracia de el Señor. Debo dejar este pecado. Debo dejar esta situación y todo eso. Y debo regresar bien con el Señor. Porque Él está atento para oírme. Vamos a regresar a Segunda de Crónicas. Capítulo 30 ahora. Segunda de Crónicas.
capítulo 30, versículo 1 al 5. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1 al 5. Yo lo voy a leer. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Hermanos, el capítulo 29, nosotros aprendemos la lección de una restauración, ¿no? De tomar la decisión, aceptar la gracia del Señor. Y el capítulo 30 ahora está hablando a recobrar el trabajo que desde un principio el Señor me había dado. ¿Qué trabajo el Señor le ha dado a todos los salvos? Debe predicar esta palabra, debe predicar este evangelio, debe de estar invitando. De hecho, cuando nuestro corazón cae, está en medio de pecado, uno recibe el apoyo del Señor para seguir invitando. Ya no es así, se cortó ese poder. Pero cuando uno regresa otra vez con el Señor le da ese poder otra vez para que siga haciendo ese encargo. Hermanos, mire, como pensemos esto en el ejemplo del apóstol Pedro. Él, cuando el Señor en San Lucas, como capítulo 5 o en otros evangelios, cuando termina la pesca, el Señor le da un encargo a él, ¿no? ¿Vas a hacer qué cosa? Pescador de hombres. Ese fue su encargo, ¿no? Vas a ser pescador de hombres. Después, este Simón Pedro ha negado al Señor. Ha llorado de manera muy amarga. Pero luego el Señor cuando resucita, están comiendo, ¿no? Están comiendo en el fuego los dos. Simón está así comiendo, ¿no? Pero el Señor no le ha dicho nada. A lo mejor Simón Pedro pensaba, ¿no? Lo primero que me dirá el Señor es ¿por qué me negaste, no? O me echará en cara que no, que ibas a morir por mí y todo eso. Pero el Señor solamente le preguntó 3 veces, ¿me amas más que estos? Para hacerle recordar, Pedro, yo te amo todavía. Yo de verdad te amo. A pesar de todo esto, el Señor le dijo a Pedro, yo te amo, pero tú me amas a mí. ¿Cómo habría quebrado esto el corazón de Pedro? Al grado que dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces, otra vez, volvió a ser el pescador de hombres. Otra vez, este Simón Pedro, este trabajo que el Señor le había dado, no se perdió. Por la necedad de Pedro, se quedó en pausa, pero luego el Señor se lo regresó. Cuando Pedro confirmó el grande amor del Señor. Entonces, cuando Pedro ha experimentado este amor del Señor, ¿habría trabajado más o no? Muchísimo más, al grado de hasta dar su vida por el Señor. Pedro, ¿por qué negó al Señor? Le daba miedo a la cruz, ¿no? Es cierto, le daba miedo morir crucificado, pero luego por amor, él se entregó a la cruz, ¿no? Él históricamente murió crucificado, cabeza abajo, ¿no? Y todo eso. Él voluntariamente así se entregó porque ha experimentado ese amor, en el que a pesar de que él maldijo y negó al Señor, el Señor le dio a entender, yo todavía te amo. Eso no ha cambiado, pero tú me amas a mí. Entonces, esto quebró el corazón de Pedro, pero es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Cuando nosotros le hemos fallado al Señor, es una traición de parte nuestra. Cuando nosotros siendo salvos cometemos el pecado, es una vil traición al amor del Señor. Sin embargo, el Señor todavía nos mira y nos dice, yo todavía te amo, te sigo amando de la misma manera, no se ha alterado nada, pero tú me amas a mí, tú me amas a mí. ¿No quiebra esto el corazón de cualquier salvo? Claro que sí. Entonces, cuando uno confirma esta parte, tiene que trabajar más para él Señor. Por eso los salvos
que Dios les ha permitido levantarse de su caída, tienen que trabajar más para la gloria de Dios. Tienen que trabajar más para el Señor, porque ese mismo trabajo será como su escudo para que no vuelva a caer en ese mismo error. Entonces, hermanos, en el caso del apóstol Pedro, esto así ha pasado con él. En el caso de Judá del Sur, esto así ha pasado. Dios, ¿qué le encargó a Israel? Debes celebrar la Pascua cada año. Cada año la debes celebrar, pero esto se perdió. Ellos estuvieron en medio de pecados y esto se perdió. Sin embargo, en el tiempo del rey Ezequías, esto se recuperó otra vez. Pero veamos algo bien interesante que dice el versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá. Israel del norte y Judá del sur. Hermanos, aquí algo bien importante. Este Israel del norte solamente quedaban los cautivos, solamente quedaban los sobrevivientes. Sin embargo, en el corazón de Ezequías y de los de Judá del sur estaba él. Hay que predicarles a ellos también. Ellos también deben predicar. Quiere decir, ellos han obedecido el completo amor del Señor. Ellos no se enfocaron en solo Judá del Sur, sino se enfocaron hasta ellos. Porque abajo está diciendo, ¿no? Especialmente, versículo 5, determinaron hacer pasar pregón por todo Israel. Versículo 1 al final también está diciendo, celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Sabían, es Dios de toda la nación. Por nuestro pecado fuimos divididos, pero es Dios de toda la nación. Entonces, tiene que predicarse esta palabra a todos ellos. Tiene que predicarse la palabra a todos ellos. Este corazón, ¿cómo lo pudieron tener? Tal como dijo el libro de Job, capítulo 11, la vida te será más clara. Por eso entonces, viendo más claro, sabían bien entonces lo que debían hacer. Es el corazón que debemos tener los salvos cuando ya hemos sido restaurados por el Señor. ¿O a poco el Señor nos restaura y vamos a volver a caer en la misma situación? ¿Eso qué sería entonces? No es así, sino si el Señor nos permite salir de este hoyo de amargura, ya nos permitió salir de este pecado, ya nos permitió salir de este desánimo, entonces yo tengo que trabajar más para Él, Señor. Vamos a buscar el Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51, versículos 12 al 13. Del 12 al 13. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Salmo 51, versículo 12 al 13. Lo leemos juntos. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando David ha estado en medio de pecado, no pudo predicar esta palabra. Era algo que cuando él entendió su pecado le dolió mucho. Por eso él tenía este deseo. Otra vez vuélveme ese gozo. Otra vez restáurame para que yo pueda de verdad predicar bien esta palabra. Está hablando en el versículo 13. Esto también era el trabajo de David. El trabajo que Dios le dio a David también era este. Los transgresores se deben convertir. Por eso, por medio de Israel, por medio del reino, por medio de la fuerza de David, el propósito era este, que los pecadores se convirtieran a Dios y todo eso. Pero David perdió este poder. Sin embargo, él cuando se enteró le dolió mucho en su corazón. A los salvos también, hermanos, nuestro trabajo, el Señor nos ha dicho, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Es nuestro trabajo principal. Invitamos, invitamos, invitamos. Pero cuando estamos en medio de un error, se fue ese ánimo de seguir invitando. Pero cuando el Señor nos permite restaurar nuestra vida, cuando por la fuerza del Señor nos levantamos, ahora yo debo trabajar igual o más fuerte, muchísimo más fuerte. Debo trabajar más para la obra del Señor. Debo congregarme todavía mejor. Debo participar todavía más. Y ahora hasta yo debo apoyar en la cosa que necesite la iglesia, porque es el medio para la predicación.
tiene este corazón bien ardiente como una muestra de Dios lo ha restaurado, Dios le ha devuelto el gozo. Por eso cuando los salvos en un tiempo están amargados pidiéndole a Dios, ¿por qué me permites esto? Pero son restaurados y hasta ahora dicen, ahora yo me voy a sacrificar todo para el Señor. De verdad ha entendido el grande amor del Señor, ha recibido otra vez todavía más gozo y ha experimentado una verdadera restauración. Entonces, hermanos, también nosotros debemos estar predicando bien esta palabra del Señor. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento San Juan, capítulo 6, San Juan, capítulo 6, versículo 35 y versículo 40. Solo dos versículos. San Juan capítulo 6, versículo 35 y versículo 40. Dos versículos nada más. Vamos a leerlo juntos, por favor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la grande voluntad del Señor. Él quiere saciar a todos, quiere saciar el corazón de las almas hambrientas y sedientas del Señor, y tiene ese poder. El versículo 40 está diciendo, esta es la voluntad del que me ha enviado. En resumen, debe recibir la vida eterna. Pero esa es la voluntad del Señor. Pero para que este trabajo se cumpla bien, es un trabajo en conjunto entre la voluntad de Dios y la voluntad del salvo. Es el deseo de Dios, por eso los salvos deben tener el mismo deseo y trabajar para esa obra. Y entonces el Señor nos permite esta fuerza, por eso está diciendo en el versículo 40, que todo aquel, que todo aquel, así como Ezequías entendió, no solo Judá del sur, sino también hasta los del norte de Israel. Ellos también merecen esta oportunidad. De hecho, es hasta voluntad de Dios que lo debemos hacer. Por eso empezó a predicar a todas las personas que conocía. Hermanos, esto también algo bien importante. Nosotros debemos entender esta parte que entendió Ezequías, que todo aquel significa a todos los que me están rodeando, a todos los que me están rodeando yo debo invitarlos. También estar trabajando con un corazón más ardiente para la obra del Señor. Hermanos, especialmente cuando los salvos se preparan para los seminarios o para los retiros, esto es muy fácil, es muy difícil, es muy pesado, porque muchos vienen de trabajar, están muy cansados, en el retiro se cansa uno mucho más, pero tienen esa fuerza que les dice que deben seguir haciéndolo. Es la fuerza del amor de Dios que les está diciendo, quiero que todos sean salvos. Entonces, al entender eso, quiere decir, yo debo entonces vencer todo esto para seguir trabajando y cumplir esta grande voluntad de Él, Señor. Por tener el corazón así, Ezequías recibió una grande respuesta del Señor. Vamos a regresar a Segunda de Crónicas, capítulo 30. Es algo que también los salvos experimentan al invitar. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 10 al 11. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 10 al 11. Yo leo el versículo 10 y juntos leemos el versículo 11.
Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Entonces, Ezequías, es cierto, experimentó lo que todos salvos experimentan al invitar. Unos se burlaron, unos se burlaron. Imagínese este corazón de Israel del norte. Ya fueron bien reprendidos con Dios y Dios les permitió sobrevivir ahí. No murieron en la guerra, les permitió sobrevivir ahí. Y cuando recibieron la oportunidad de otra vez conocer al Señor en la Pascua, ellos se burlaron. Sin embargo, ¿por qué el Señor permitió que Ezequías les fuera a predicar ahí si se iban a burlar? ¿Por qué el Señor les permitió que se fuera a predicar ahí si la mayoría de ellos se iba a burlar? Por el versículo 11. Porque Dios sabía que en medio de ellos había los que sí se iban a humillar. Entonces, por amor a esos, Ezequías también fue enviado por el Señor para predicarle a todos, porque Dios sabía que en medio de ellos había unos que sí se iban a humillar. Y por esos pocos que iban a humillar su corazón, el Señor envió a Ezequías y a Judá del sur. Hermanos, esto también es algo bien importante para nosotros. Cuando nosotros ponemos como topes o barreras para la predicación, nunca puede haber fruto. Pero cuando nosotros de verdad, como el rey Ezequías, como un pescador echa la red para todos los peces, así invitando, es cierto, es cierto. Muchos de ellos se van a burlar. Muchos de ellos se van a burlar, lo van a menospreciar, van a decirle loco, van a decirle así. Pero ¿por qué Dios me envía a estas personas tan malvadas y todo eso? Porque en medio de ellos hay alguien que sí se quiere humillar delante de Dios. En medio de todos esos hay uno que de verdad está buscando con todo su corazón al Señor. Hay uno que está cargado y trabajado de tanto pecado, trabajado de tantas cosas, de tantos problemas, que quiere humillarse delante del Señor. Por eso el Señor me dice, hay que encontrarlo en medio de muchas burlas. Hay que encontrarlo en medio de muchos insultos. Eso es la obra de la predicación, hermanos. Como algo muy clásico, ¿no? Buscar, dicen, la aguja en un pajar. Así. Buscar al que se humilla en medio de un montón de personas que se burlarán. Pero, ¿qué tan contento estaría él, Señor, cuando estas personas de Israel del norte se humillaron? ¿Qué tan contento estaría el corazón del Señor y qué tan contento estaría el corazón de Ezequías? Entonces, hermanos, al experimentar esto, a Ezequías le darían más ganas de seguir predicando o no? Todavía más. Imagínese, le dieron muchas ganas cuando se enteró del grande amor de Dios y le dieron todavía más ganas cuando vio que había fruto y resultado. Entonces, esto, ¿cuánto habrá perfeccionado la obra de la predicación? Esto también, hermanos, es para nosotros. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Si le es posible, puedes subrayarlo y luego memorizarlo, ¿no? Hechos capítulo 20, versículo 24, lo leemos juntos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué significa? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, que a como de lugar debe uno salvar a las almas, a como de lugar uno debe invitar. Es cierto, el apóstol Pablo luchó contra naufragios, contra el emperador romano, contra judíos. Nosotros tenemos que luchar contra burladores. Entonces, no es tan pesado, ¿verdad? Como el de él. Entonces, podemos hacerlo. Entonces, también podemos hacerlo. Solo es
vencer la pena, solo es el hablar, solo es el invitar, solo es aguantar la burla. Gracias a Dios, no tenemos que aguantar piedrazos, ¿verdad? No tenemos que aguantar mordidas de leones, solo burlas, insultos. Sí duelen mucho, pero podemos soportarlo. De verdad, podemos soportarlo. ¿Por qué? Si 1000 personas se burlaran de nosotros, pero al predicarle a la 1001, esta recibiera la salvación, ¿a poco nos seguiríamos acordando de los 1000 que se burlaron? Ya no. La alegría de haber encontrado de ese uno que entendió de la gracia alegrará todo nuestro corazón. Entonces es una alegría que todos los salvos deben experimentar. ¿Qué se siente que yo invite a una persona, me sacrifique por ella, pagándole muchas cosas para que venga, entienda, reciba la salvación, se quede y trabaje para la obra de Dios? ¿Cuánta alegría esto le dará al salvo? Que le darán más ganas de seguir predicando, más ganas de seguir predicando todavía. ¿Qué tan contento estará el corazón del Señor? Y me permitirá ese mismo contentamiento a mí. Entonces, hermanos, esto es lo que debemos hacer. Vamos a acabar esta carrera que el Señor nos dio de salvar a las almas. Solo hay que buscarlas en medio de todos esos que se burlan. Nada más. Hermanos, vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 31. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 1. Segunda de Crónicas, sus versículos son muy largos, ¿no? Son Segunda de Crónicas 31, 1. Yo lo voy a leer. Segunda de Crónicas 31, 1. Hechas todas estas cosas, todos los que de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los lugares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Entonces, ahora hermanos, hemos estado aprendiendo en el capítulo 29, es como un reflejo, una sombra de la restauración espiritual. El capítulo 30 es la sombra de recobrar el trabajo del Señor, de salvar a las almas. En el capítulo 31 está hablando, cuando ellos entendieron esto, ya no cometieron el mismo error, ya no cayeron en la misma equivocación. ¿Qué fue lo que hizo que la ira de Dios despertara? Ellos no se arrepintieron de estar adorando ídolos, de estar adorando precisamente a las imágenes de acera y todo eso. Ellos no se arrepentían de eso. Por eso les vino el castigo. Pero cuando ellos lo han entendido, ahora, antes, hermanos, antes, ellos, ¿qué hacían? Buscaban las estatuas para adorarlas. Pero ahora, ¿qué están haciendo? Buscan las estatuas para destruirlas. Antes, con mucho amor, temor y piedad se inclinaban ante ellas. Ahora con mucho odio las están destruyendo. Así, por esta cosa se tuvieron que morir, ¿no? Israel del norte, por esta cosa fueron castigados. Por eso, ahora el corazón de ellos hacia los ídolos ha cambiado totalmente. Hermanos, esto habla de esta cosa. El hecho de que ahora que uno ha sido restaurado, es cierto, uno entiende, antes yo he caído en este pecado. Antes yo he caído en este pecado. Caímos, hermanos, porque a nuestro corazón le gustaba, sinceramente. ¿Por qué uno cae en el pecado? Porque le gusta, porque su carne lo disfruta. ¿O a poco va a cometer un pecado que no le guste? No es así. Uno comete el pecado porque le gusta, porque a su carne le gusta esto. Es débil todavía. Pero ahora que ya he experimentado esta restauración, ahora que ya he experimentado hasta el hecho de que, ¿cómo es posible? Yo fui el que me caí, pero el Señor me levantó y me permite ahora seguir dando fruto. Ahora, ¿cómo verá el pecado? Ahora lo buscará para romperlo, lo buscará en su corazón para sacarlo y destruirlo. Ahora aborrece con todo su corazón este pecado. Por tu culpa, mi Señor Jesucristo fue clavado. Por tu culpa, el Señor tuvo que morir y recibir estos
azotes. Por eso, su perspectiva hacia el pecado ha cambiado totalmente. Hermanos, vamos a buscar el libro de Santiago. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Después del libro de Hebreos está el libro de Santiago en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, Dios, ¿cómo ve el pecado de este mundo? ¿Con mucho amor? ¿Con mucha tolerancia? Dios odia el pecado. Ama al pecador, pero odia el pecado. Proverbios capítulo 6 dice de 6 cosas, ¿no? Abomina Jehová, 7, así son como aborrecibles, abominable y aborrecible. Así es como Dios ve el pecado de este mundo, abominable y aborrecible. El problema de los salvos, cuando somos débiles, es que vemos este pecado como algo que uno puede hacer. Puedo hacerlo y ocultarlo, puedo hacerlo y ocultarlo. De repente Dios lo revela. Entonces es humillado y todo eso. Pero si se restaura, si es restaurado por el Señor, porque se arrepiente, se humilla, vuelve al Señor y el Señor le restaura y le permite dar fruto, ahora ¿cómo verá el pecado? Igual, como algo que puede hacer y esconder. No, ahora lo verá bien, aborrecible. Ahora lo odiará con todo su corazón. Entonces, hermanos, esto es algo bien importante, odiar este pecado. Pero para odiar el pecado, el amor de Dios debe crecer en nosotros. La vista de Dios y la vista de los salvos debe ser igual, debe ser igual. Entonces, más nos llenamos del amor del Señor y también entendiendo esto. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué cosa? Es una palabra muy fuerte. Hermanos, ¿le gustaría tener a Dios de enemigo? Jamás, jamás, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? No hay que hacer una alianza con el pecado del mundo. No hay que hacer una alianza con los pecados de este mundo. Hermanos, ¿cuál fue una maldición de Deuteronomio capítulo 28 para Israel? Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Cheque bien, no dice tus enemigos te derrotarán. Jehová te entregará derrotado. Quiere decir, es Dios mismo quien va a luchar contra ti. Entonces, ¿puedes vencer? Imposible. Qué palabra tan abominable, ¿no? Jehová mismo te va a entregar a tus enemigos. Eso fue lo que Dios hizo con Israel del norte. Todos le temían a Asiria, pero Israel del norte no se arrepintió. ¿Qué hizo Dios? Tomó a Israel del norte y se lo entregó a Asiria, para que Asiria hiciera lo que quisiera con ellos. Increíble, ¿no? Entonces, hermanos, cuando estos pocos de Israel del norte se convirtieron al Señor, cuando Ezequías empezó a predicar, por eso odiaban tanto los ídolos. Por eso los odiaban porque ya su perspectiva había cambiado totalmente hacia ellos. Entonces, también nosotros, hermanos, esta perspectiva hacia el pecado debe cambiar. Si nosotros pensamos que el pecado es un aliado, si pensamos que nosotros podemos controlar ese pecado, sería muy ingenuo. Es como estar en medio de un bosque con árboles secos encendiendo cerillos, pensando, yo lo podré controlar. Se expandirá tan rápido y tan fuerte que se saldrá de las manos. Entonces, el pecado, hermanos, desde un principio hay que aplastarlo. Desde un principio hay que romperlo. Un ejemplo, ¿por qué rompían a los ídolos y todo eso? Bien podría como esconderlo y todo eso. En el caso de Moisés, ¿qué hizo con el becerro de oro? Hasta hacerlo polvo y los echó a las aguas y todo eso. Quiere decir, no hay opción para recuperar esto. No damos opción para volverlo a tomar, sino debe estar completamente pulverizado. Quiere decir la determinación de no volverlo a cometer jamás.
Es cierto, los salvos pueden caer en un hoyo, pero si caen en el mismo varias veces, eso ya está bien extraño, esto ya está bien raro. Sin embargo, ahora, hermanos, si usted va caminando por la calle, a lo mejor este ejemplo es tonto, pero va caminando por la calle y hay como un tubo o una piedra y no lo ve y se tropieza, cuando vuelva a pasar por ahí, ¿cómo mirará? Así, ¿no? Y todo eso. Sería muy raro si otra vez neciamente vuelve a pasar igual. Entonces es lo mismo. Uno se cae por su debilidad, pero Dios lo levanta. No puede caer en el mismo hoyo, sino que su perspectiva hacia el pecado debe cambiar totalmente. Vamos a checar Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, por favor. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Quién? ¿Qué imperio? ¿Qué así? Asiria. Pero está diciendo en el versículo 1, después de esta fidelidad. ¿Por qué Asiria llegó a Israel del norte? Por su infidelidad. Pero ¿por qué Asiria llegó a Judá del sur? Por su fidelidad. Está raro, ¿no? ¿Cómo? Después de esta fidelidad, Dios no lo impidió, sino que ahora Asiria llegó y cercó a todo Judá del sur, a quien todos le tenían miedo, a quien todos le tenían pavor. Dios permitió que éste llegara y con la intención de invadirlos y los rodeó. Por eso, en ese momento, el corazón de Ezequías habría estado bien confundido. El corazón de todo Judá estaba bien confundido. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor ha permitido esto, hermanos? Ya son las 11:40 y algo que me prometí es acabar a esa hora para no expandirnos más. Entonces, la siguiente semana vamos a seguir aprendiendo sobre capítulo 32 y 33. Entonces, para respetar los horarios, porque hay ensayos para el retiro y todo eso. Entonces, hermanos, vamos a terminar con oración. Oramos juntos para terminar. Amado Señor nuestro, te damos muchas gracias porque nos has permitido este momento de haber aprendido la palabra. Hemos aprendido algunas cosas de la vida de Ezequías. Te suplicamos entre nosotros, si está alguien que está caído, está alguien que está en el medio del hoyo de la amargura y el desánimo en medio de pecado, por favor, levántanos. Entendemos que tu grande misericordia no se ha acabado, sino ahí estás. Ayúdanos a reafirmar que tú nos amas y que esto no ha cambiado para que nos podamos levantar bien. A los hermanos que ya han pasado por esto, por favor, ábrenos el corazón para que podamos predicar con mucha más fuerza tu palabra. Se acercan el retiro de primavera, que por favor calientes el corazón de los hermanos de Carmen y de Villa para poder asistir. Todo el día de hoy lo dejamos en tu poderosa mano, pidiendo todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, antes de la alabanza.